Lucianel Otero Flores. Aquí. Juan Manuel Montaño. Eric López Posada. Presente. Andrés Felipe Restrepo Palacio. Presente. Felipe Durango Vélez. Presente. Jean Paul Perlaza. Andrea Carolina Costa Álvarez. Presente. Elizabeth Martínez Arcila. Presente. Cristian Caicedo. Sofía Redondo Vidal. Aquí estoy. Anderson Cano Calat. Presente. Leider Cárdenas. Elizabeth Camila Granda. Presente. Jair Andrés Cortés. Sara Juliet Rodas Aguirre. Aquí estoy. Liz María Ríos Muñoz. Presente. Michael Ibarra. Sara Isabel Ramírez Estrada. Estoy aquí. Ana María Gutiérrez Fernández. Presente. Brian Steven Gueto. Manuel David Larraondo. Sara Leonor Pérez Martínez. Presente. José David Oliveros Poza. Presente. Lizardo Collazos Findo. Carlos Edwin Don Espinosa. Presente. Carlos Alberto Pastrana Alcalá. Presente. Valentina Moreno Soto. Presente. Manuel Bedoya y familia. Muy buenas tardes para todos. Regresamos nuevamente al 13º Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte, Frágil, un espacio para compartir conocimiento en torno al arte, la historia del arte y la filosofía. Agradecemos a quienes se conectan nuevamente a este evento a través del Facebook de la Facultad de Artes. Recordemos que el chat estará habilitado para que depositen allí sus inquietudes y comentarios sobre la ponencia que se llevará a cabo, la cual tendrá una duración de 45 minutos aproximadamente, y posterior a ello se abrirá el espacio de preguntas con 30 minutos de duración. Brindamos un caluroso saludo y le damos la bienvenida al profesor Gustavo Villegas, coordinador de investigaciones de la Facultad de Artes e integrante del grupo de investigación Teoría, Práctica e Historia del Arte, quien será el encargado de presentar a nuestro ponente Óscar Roldán Alzate, quien estará a cargo de la tercera conferencia titulada Fragilidad de la Realidad, Fortaleza del Arte, Caso Fortuna, Diálogos de Extracción, Economía y Cultura. Bienvenidos. Muchas gracias, Sebastián, y una feliz tarde para todos. Tengo el gusto de presentar al maestro Óscar Roldán Alzate y acompañarlo en la moderación de su conferencia. Óscar Roldán Alzate es maestro en artes plásticas y politólogo, magíster en ciencia política de la Universidad de Antioquia. Entre el 2008 y 2014 trabajó como curador jefe del Museo de Arte Moderno de Medellín. En el año 2010 fundó el programa ALBO, plataforma de intermediación cultural, que promueve proyectos site-specific de artistas jóvenes colombianos desarrollados en la Galería de Arte de la Casa de la Música en Medellín. En 2013 fue uno de los 5 curadores del 43º Salón Nacional de Artistas, Saber Desconocer, celebrado en Medellín. Ha sido ganador, entre otros reconocimientos, del Premio Nacional de Curaduría Histórica en 2013 de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Escribe para diferentes medios culturales a nivel nacional e internacional y es miembro activo de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Es director del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia y jefe encargado del Departamento de Extensión también de la Universidad de Antioquia. Es asesor de distintos organismos culturales y educativos en el país y en Latinoamérica, como lo son el Museo de Arte La Tertulia en la ciudad de Cali y el Centro Nacional de Memoria Histórica en Bogotá. Bueno, muchas gracias, Óscar, por acompañarnos en esta 13ª versión del seminario.
Muchas gracias, profesor Gustavo. Muy complacido de estar aquí con ustedes en este espacio académico tan raro que por fin me explica lo que significa un webinar del todo. Entonces, bueno, me dispongo a comenzar. Voy a compartir la pantalla, Gustavo. Me dice si estás viendo, por favor. Sí, está bien. Ok, perfecto. Bueno, fragilidad de la realidad, fortaleza del arte. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Es una frase sobre la que hay que detenerse cuando en la ética Baruch Spinoza acude al llamamiento de la extensión como atributo de la sustancia. Es claro que en su sentencia se aplica sin miedo. Esa parte de nosotros que explica muchas cosas, entre ellas la existencia del arte, y que al parecer el materialismo trató de eliminar y subyugar al cuerpo argumentando que la conciencia es el resultado de un estado altamente organizado de este. La paridad alma-cuerpo, es decir, pensamiento-extensión, o para ser más consecuentes con este escenario académico, idea-forma, no siempre ha sido atendida con el mismo equilibrio que supone el pensamiento de este filósofo sefardí de la Holanda del siglo XIX. Para quien estos atributos conocidos de los infinitos que alberga la sustancia infinita, sépase Deus sive natura o Dios o la naturaleza, son cara y sello de la misma moneda. Por momentos la humanidad se ha recostado sobre el alma, es decir, las ideas, para explicarnos lo que somos, esto en detrimento del cuerpo, ya sea por desprecio de su vaga significación mortal o por el respeto inmenso que suscita el placer y sus consecuencias desavenencias con lo que la moral judeocristiana ha presentado. Otros más, y con cierta asiduidad, en distintas épocas han elevado la extensión, es decir, el cuerpo, como último reducto de la expresión total, de la potencia, el cuerpo como lo real, como lo que se puede y se debe entender, como evidencia y derecho, en últimas, como lo que de facto queda. Entre esto, claro está el materialismo, tendencia donde parece estar anclada la producción creativa de los artistas y también su frágil condición mercantil en tiempos de liberalismo económico que no siente pudor por poner precio a lo invaluable. El ser, esa sustancia infinita, en su equilibrio dinámico que entre movimiento y quietud define el binomio cuerpo-alma, tan magistralmente en el pensamiento de Spinoza, es el interés que me suscita, en este caso en particular, el objetivo frágil, que es el rótulo inicial de este encuentro académico. Y en estas líneas trataré de abordar entonces diferentes tópicos de análisis a raíz de la investigación que lleva por título Fortuna, Diálogos de Extracción, Economía y Cultura, y que en 2 oportunidades, ya en Bogotá, en el 2018, en el sitio de Arnexus, y desde el año pasado hasta principios de este año en Medellín y ahí en el Museo Universitario y en la Casa Museo Pedro Nel Gómez ha sido presentada. Para entrar en materia, permítame un esguince para tratar de dar sentido a la paridad de extensión-alma, que en últimas creo es la forma más expedita para poder abordar el arte como cualquier otro existente. De jóvenes experimentábamos en el laboratorio de biología haciendo cosas terribles a batracios, polluelos y quién sabe qué otros cuerpos animados que ya no recuerdo. Este ejercicio de la básica secundaria nos ponía frente a un ser vivo que ocultaba secretos, que según el postulado del ejercicio había que tratar de develar. Y para lograrlo necesariamente debíamos terminar por destruirlo, por descomponer sus relaciones vitales definitivamente. ¿Hasta qué punto ese accionar nos cuestionaba la idea, es decir, en términos espinocianos, el alma del pollo o de la rana? Ahora me lo pregunto.
El alma de esos cuerpos nunca se puso en cuestión en las mesas frías de ese laboratorio blanco, al menos no de manera consciente. Íbamos a por la sangre, los órganos, su secreto material, como muy bien lo exige el protocolo de la ciencia. Mientras tanto, algo en nosotros, o al menos en mí, se retorcía por dentro. Al punto que, y tal vez por eso nunca me propuse abrir nada más que sospechara estuviera vivo, simplemente no soportaba la idea de ver cómo el pollo caía dentro de la campana de cristal que agotaba su aire vital. Quizá eso explique mi incursión en un área de la vida que procura a toda costa recrear la vida, el arte. Y mi idea obcecada de confiar, que en él existe una mística especial, al punto que ha reemplazado todas mis deidades de formación aprendidas en mi linda educación filial y que hoy por hoy respeto y comprendo cabalmente como uso y costumbre cultural. La empatía fue entonces de mi alma con el alma de la rana. De eso estoy seguro. Una composición de relaciones en contravía de lo que la evidente descomposición de relaciones material tiraba al traste. Mientras mis dedos auscultaban dentro de las paredes de la babosa y aún tibias de su cuerpo extendido, sujetada por sus extremidades con puntillas en una tabla de madera abierta y aún viva, yo de alguna manera me estaba conectando con eso que no podía explicar y que me hacía correr lejos de la posibilidad de ser cirujano. Dice Spinoza, lo que acontece en el cuerpo es padecido por el alma y lo que en el alma pasa repercute en el cuerpo como pasión, es decir, padecimiento. Una idea hermosa que encierra esta palabra que hoy usamos para hablar de sentimientos profundos, especialmente para referir el sufrir romántico de los amantes. Extensión y pensamiento, cuerpo y alma. Aquí la clave para aprender a través de los oficios menesterosos de las artes y de cualquier forma de acercamiento sensible a la materia. Así, aprender, conocer. Esta es una de las consecuencias más significativas de estar cerca del arte. A lo mejor, y como pasa con la obra de Joseph Kosuth, solo terminamos de saber o conocer a profundidad algo cuando además de verlo, saber su significado o utilidad, también lo incorporamos logrando un retrato sensible de su totalidad extensiva. Otro de esos experimentos de la juventud que recuerdo tenía que ver con la fragilidad del huevo. Muchos cascarones rotos antes de poder entender su condición especial y enorme dualidad. Ver el huevo e imaginar, 1, experimentar empíricamente con él y develar su secreto interno. 2, dibujar, acariciarlo, trabajarlo con amor y comprender con él una relación duradera. 3, un trípode de conocimiento escalar, propedéutico, uno tras otro, desde la imaginación hasta la inmensa intuición, pasando por la comunión. Rápidamente la discusión se invirtió, o mejor, la pregunta de partida del ejercicio cambió y llegamos a su condición antagónica, ya no su fragilidad, sino su resistencia. Después de malograr muchos cascarones experimentando con su fragilidad, nos topamos con su asombrosa resistencia. Solo bastó cambiar la ecuación para no posicionarnos más sobre las paredes laterales de mayor radio del cuerpo y luego enfocarnos en las superficies con un diámetro menor, los lados polares del mismo. Al hacer presión sobre este cuerpo, posicionando nuestras palmas sobre los polos, tratando de juntarlas, nos dábamos cuenta que la fragilidad del huevo no es más que su gran fortaleza. La gallina acomoda cariñosamente la fragilidad de sus futuros pollos de tal manera que la presión de su cuerpo, de su cuerpo sobre ellos y a su vez de ellos sobre el nido garantiza no solo su bienestar, sino también el que la vida llegue en el momento justo. He aquí la magnífica combinación entre extensión y alma.
forma e idea. Composición de relaciones, como explica la filosofía de Baruch, y que de manera escalar llega a la totalidad como una suma infinita de relaciones. Para terminar esta primera parte, es preciso ir directamente al esquema cognitivo spinociano, que nos presenta 3 grados o formas que pueden o no ser escaladas, pues como él mismo dice, la potencia del alma se define solamente por el conocimiento que existe en la misma. 1. Imaginación o conocimiento inadecuado que divaga al ser incapaz de comprender el todo operando fragmentariamente de manera errática. 2. La razón o las nociones comunes. Esto supone un entendimiento de las leyes y esquemas de la causa que gobiernan el universo. 3. Intuición. También equivale a la beatitud del gozo pleno de la vida para lograr alcanzar comprensión de la esencia de las cosas. Arte. El arte, necesariamente el arte con A mayúscula, se da en el tercer grado de conocimiento. Aquí recomiendo especialmente la clausura de la cátedra de Gilles Deleuze sobre Spinoza, denominada Spinoza y la certidumbre de la creación, del 31 de marzo de 1931, se puede encontrar en medio de Spinoza en la editorial Cactus de la serie Clases. La beatitud, como él la llama, es un espacio-tiempo donde ese, eso, otro y yo nos volvemos uno de manera indivisible y eterna, donde el entendimiento del cuerpo y el pensamiento están cruzados. Mi pensamiento con el cuerpo de eso y su pensamiento con mi cuerpo y a la vez paralelos, cuerpos y pensamientos sincrónicos. El artista alcanza esto con su quehacer, con sus maneras especiales de forjar el alma de las cosas y al tiempo que la extensión de esas cosas entra a forjarla de él. Y como saben, esto no ocurre muy a menudo, porque es un asunto complejo, esquivo, difícil, especial y, si se quiere, milagroso, como pasa con el amor. Es una conexión que encierra esa misma dicotomía del huevo, fuerte y frágil a la vez, tal como ocurre con el orden y el caos. Nadie podría decir con sensatez ética cuál de estos dos es el deber ser. En suma, somos tan perfectos como podemos ser y en consecuencia tan frágiles como nuestra fortaleza nos lo permita. Ya que estamos aquí, tratemos de ir ingresando a la cuestión de la fragilidad de la realidad como fortaleza del arte. Son muchas sentencias, máximas, escolios que dicen cosas sobre la relación del arte con la realidad. Oscar Wilde, por ejemplo, diría que la realidad copia al arte. La magnífica obra de Alicia en el País de las Maravillas de Carroll nos deja ver cómo el espacio por el que ingresa el conejo y posteriormente la afortunada Alicia es una ventana más en esta realidad que se escapa a la condición misma de sus angustias. Pero mientras las poéticas siguen revisando el sinnúmero de posibilidades que deja la imaginación equívoca de esa primera forma de conocimiento, el cuerpo social, en comunión con el todo que nos contiene, es el que da sentido al Dios, en el que creía Albert Einstein, el Dios de Spinoza, esa esencia infinita dotada de infinitos atributos de los cuales a nuestro existir y sentir solo son evidentes dos: extensión y pensamiento. Seguiremos a merced de la gran operación universal de suma cero, donde no existe la maldad, la verdad o la belleza como absolutos. Es un cuestionamiento que queda allí. El arte, en su condición de espejo, de testimonio y relator en caliente de la historia en construcción, ofrece a los artífices licencia que los cientistas nunca se atreverían a explorar. A lo que voy es a que el artista crea
con su alma, es decir, con su pensamiento, mientras que su extensión da sentido al nuevo cuerpo que se debe a algo en particular, sea esto inmanente o trascendente a él. Piensen por un momento en una regla de 3 donde los elementos duales de una operación entre pares son inversamente proporcionales y sus ecuaciones no necesariamente son aritméticas. Es más, si lo fueran, sería una rareza. Más bien se trata de una relación azarosa que va de la suma y la resta y se va al campo de la división y la multiplicación, es decir, una relación relativa. Lo que se siente se materializa en el cuerpo, y ese cuerpo dotado de capacidad expresiva e ideológica. Difícilmente en la junta de estos dos ámbitos 1 más 1 da 2. Lo que tenemos es una relación una relación nueva de movimiento y lentitud, de velocidad, de movimiento y quietud, de velocidad y lentitud. La potencia entonces del arte supone que el artífice, que como punto de partida toma la realidad que lo trasciende, produce imágenes y objetos cargados a su vez de extensión y alma. Y estos también llegarán a caminar solos, tienen el poder de defenderse, pero también de explotar o aniquilar otros cuerpos que igualmente ocupan un espacio en ese tiempo, si se quiere, o sin quererlo, o proponérselo incluso desde su convulsiva quietud. Parece complejo, pero puede ser más sencillo de lo que aparenta. Hoy existe un hotel que ya desde su nombre comienza a generar cuestionamientos. The World of Hotel está situada en la ciudad de Belén, del lado de Palestina, y se ha dicho es un hotel con la peor, y se ha dicho además que es el hotel con la peor vista del mundo. Mirando a la enorme división de hormigón instalada por los sionistas, este hotel es hoy habitado en una experiencia artística por gentes que gustan del arte contemporáneo y van tras los rastros de las pinturas de su creador, Banksy, las mismas que va dejando por el mundo señalando asuntos que resultan claramente cuestionables. Nadie pone en duda la frágil condición de la realidad en esta parte del mundo. Su lógica es el caos y la inestabilidad, pero eso no es nuevo, ni mucho menos comenzó el 14 de mayo de 1947, cuando Israel y su llamado sionista proclama la independencia en la tierra que hoy ocupa a orillas del Mediterráneo. Recordemos que este es el epicentro de la diáspora monoteísta. El caso es que esté uno o no de acuerdo, el artista británico ha logrado un revuelo que difícilmente produce una bomba de dinamita en un edificio. El poder del arte y su condición de relato mítico, que es el mismo argumento que los judíos usaron para reclamar las tierras por designio divino dejadas en las escrituras. Hoy, judíos en distintas partes del mundo tildan a Banksy de antisemita, y tal vez tengan razón, o tal vez no. Todo depende de la acción que suscita su reacción. Como pasa con cualquier cuerpo, alma, su naturaleza deviene de algo que está atrás y le da soporte. En otra latitud, y para ir adentrándonos en la última parte de mi intervención, quisiera ir a un escenario extractivo. Las fotografías datadas de 1986 de Sebastião Salgado, que capturan la realidad de la mina de oro a cielo abierto, la Serra Pelada, en el estado Pará, Brasil, nos deja ver un agujero de dimensiones absurdas, donde más de 50.000 seres, que parecen más topos que personas, se entremezclan y excavan, recogen, cargan y además trepan en un movimiento que recuerda un hormiguero. A tal velocidad y frenesí que resulta difícil saber si se mueven o permanecen quietos, en un efecto moiré que recala en una estética cinética muy azarosa. La tierra y los cuerpos están completamente unidos en una
sola forma. Pareciera que esta masa amorfa fuera un ente independiente y la multitud cobrara la fuerza del Leviatán de Hobbes, ese cuerpo unido de pequeños corpúsculos que juntos arman el todo. La humanidad, bajo la lente de Salgado, se torna tierra en estas imágenes y su conjunto tiene la fuerza de lo indecible, un cuerpo total, una mina armada por mineros, que en la faena logra un objetivo claro y común de todas sus mentes. Este es de alguna manera el ejemplo más palpable de un cuerpo enamorado. Ese que no pierde su condición de modo de ser, aunque en la fatídica imagen quede totalmente desconcertante. Aquí la pregunta que cabe es, ¿qué de todo esto es frágil? ¿Cuál es exactamente su condición de fragilidad? ¿Hasta qué punto eso que parece frágil tiene la posibilidad, como el huevo, de cambiarse y volverse fortaleza? Definitivamente esta es una propuesta estética notable y premonitoria. Uno de los más dramáticos registros poetizados con una lente claramente en un ejercicio complejo, porque no podemos olvidar el tiempo de ejecución, los años 80 y su condición técnica, y tantas variables como operatividad y logística. El resultado, una obra contundente como pocas sobre un flagelo social y ambiental que hoy por hoy tiene a la humanidad en vilo. Fragilidad de la realidad, fortaleza del arte, entonces. Eso es lo que aparece en esta diada que comprende relaciones y al igual que pasa con esas dos caras de la moneda que nos presenta Spinoza, forma y fondo, cuerpo y espíritu. La realidad funde y crea su espejo. Es decir, cada sociedad construye los relatos y mitos que le son necesarios para existir. Eventualmente pasa directamente al tercer grado del conocimiento, que es la intuición, la beatitud, el amor. El artista que trabaja con lo trascendente, es decir, con eso que está afuera y que requiere explicar, desarrolla formas concretas de actuar y procesar los datos que le permiten entender su realidad y, en consecuencia, izar un mundo diferente. Nelson Goodman define el arte como la manera que tiene la humanidad de hacer mundos. Y esto nos sirve para en algo explicar que vivimos una realidad compuesta por las realidades excéntricas que son el resultado de la operación relativa que compone todos los mundos posibles realizados por la multitud creativa y que se puede visualizar de manera conjunta. Toni Negri, uno de los más comprometidos espinosistas de la actualidad, en una epístola dirigida a su amiga Nani, intitulada El arte, en el libro Arte y Multitud, titulada Sobre la construcción, dice lo siguiente. Así pues, está en nuestras manos plena la posibilidad de construir el mundo, de construirlo tal y como nos ha sido posible de construirlo. En esta operación, el arte se anticipa al movimiento global de lo humano. Es un poder constituyente, una potencia ontológicamente constitutiva. A través del arte, el poder colectivo de la liberación humana prefigura su destino. Hasta allí la cita. Es clara en esta nota la conexión total entre arte y realidad social, política, económica, ambiental y todo lo demás que hoy puede ser descompuesto para hablar de orden social, o como dicen los británicos de forma sagaz para evadir el término cultura, la estructura social. El artista tiene el poder de la cabra montés. Sabe recordar el futuro en una operación que evade la lógica moral plana, esa que juzga a partir de modelos preestablecidos y que no admite salirse de la raya al dibujar. Tiene la capacidad única de ver cosas que están por pasar sin conato evidente aún, tal vez porque conoce más la ética que conlleva su sapiencia estética de una manera particular y muy íntima, compenetrada. En este sentido, el artista es raro tanto como necesario. Es el mismo mago, el docto, el brujo, el chamán, como dice sabia y humildemente Rosenberg Sandoval.
Cuando los demás pasamos de largo ante un fenómeno, hay quienes se detienen, huelen, miran más de cerca, toman nota, dibujan, hacen elucubraciones y sacan conclusiones. Esto es ver con muchos más ojos que dos. O mejor, multiplicar los ojos con las orejas, con la piel, el gusto y convertir el cuerpo en un aparato sensorial único. Lo que es realmente. Vuelve la frase. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Así es que se recuerda el futuro, poniendo atención y percatándonos de las mínimas realidades presentes no evidentes. El pensamiento abductivo que anunciaba tan contundentemente Charles Sanders Peirce está aquí y contiene este sentir. Así la cabra Montés sabe que llueve sin aún caer una gota. Sandoval, como la cabra Montés, conoció la desgracia de ese noviembre fatídico de 1985, cuando meses antes subió a la escalera para hablar a escupitazos con Bolívar en la plaza central del pueblo colombiano. De su boca salía sangre humana. Nuevamente, y parafraseando a Deleuze, el arte habla con lo indecible y evidencia lo invisible. ¿Será esto fortuna o virtud? Se preguntarán. Maquiavelo, al describir al gran hombre cuando habla del estadista, postuló esta combinación que nos puede parecer familiar. La suerte no es otra cosa que la hábil mezcla de oportunidad, fortuna con capacidad, virtud. Y el artista, de alguna manera, independientemente de su éxito económico, es un ser que se cataloga en ese notorio grupo de líderes. Cada forma de arte es una manera de libertad y en consecuencia es potencialmente una moral, un devenir, un nuevo mundo. Hace ya más de una década me vi increpado por un movimiento poético que reclamaba sobre la fragilidad de la tierra y comencé a estudiar fenómenos relacionados con la ecología y las diversas maneras de reclamar que ha desarrollado el arte. Los ecosistemas vistos a la luz de artistas de todo orden han comenzado a evidenciar dramáticas voces que reclaman pare, basta ya. Resulta más o menos fácil sentir en el ambiente creativo, el palpitar de una fragilidad, de una frágil realidad. Solo recordemos la ola de propuestas colombianas que han tocado el fenómeno del narcotráfico. Resulta evidente, y como ya lo he dicho en otros escenarios, las comunidades con pactos sociales endebles hacen, sin proponérselo, de sus artistas el cartel de prensa amarilla, roja y negra más aterrador. A la pregunta de por qué razón el arte en Colombia usa o abusa de la narración, la respuesta más concreta es porque no puede ser de otra forma. Hay que contar lo que otros no cuentan. Por ejemplo, mientras hubo florecimiento y unidad en Venezuela, en la Venezuela petrolera de mitad del siglo pasado, una de sus formas de arte se escaparon en búsqueda de la velocidad, del movimiento y el color. Ahora, si vamos a ver, no es justamente arte cinético lo que se hace en este país vecino. Es así como desde el comienzo del siglo, las dinámicas del territorio se han visto examinadas con más frecuencia por los artistas, al punto de que es apenas normal que en este momento un salón de arte, además de los consabidos relatos de la violencia que persiste, haya sumado todo un filón de la veta de extracción de minería en este país. Ahora, lo que permite una investigación como esta es atisbar con detenimiento si este fenómeno es nuevo o ya en el pasado hay versiones que puedan
o deban ser tenidas en cuenta para armar un relato de esta condición gramatical que se perfila como una sumatoria de individuales, como diría Negri, para reforzar la idea de Spinoza. Me detengo un momento acá, voy a cambiar el dispositivo y voy a dejar rodar porque creo que no nos da tiempo para evacuar toda la conferencia. Voy a dejar el video el video de la exposición Fortuna, a la que me voy a referir ya puntualmente en esta última parte, mientras termino la lectura. La dramática crisis ambiental que actualmente está enfrentando el globo ha encendido las alarmas de los Estados-nación, aunque hay quien diga que eso de tanto ocurre, que no es algo nuevo, que ya en el pasado esa misma alarma había sonado y nada extremadamente grave ha pasado. Para citar un ejemplo, Trump, quien al comando de la nación líder y ejemplo de libertad y democracia en el orden, ha menospreciado las reuniones de Kioto en el 96 y París en el 2015. Y obviamente sus respectivos protocolos y acuerdos para enfrentar el problema de la regulación de emisión de gases de efecto invernadero, cosa que no ha cambiado por estos días, aún en campaña. Hoy, muchos países industrializados han comenzado a optar por energías renovables. Minas de carbón en estados desarrollados han cerrado en varias latitudes. Asimismo, la utilización de hidrocarburos ha entrado en un proceso, digamos, de sospecha y no está bien visto que se proyecte un futuro donde estos recursos no renovables siga siendo motor de la economía y combustible del desarrollo global. Algo similar a lo que ha ocurrido con la energía atómica, la cual, a pesar de ser la más segura en términos ecológicos, también puede ser la más destructiva de todas. Nuestros pueblos, los mal llamados subdesarrollados o del tercer mundo, los países que se encuentran lejos de los círculos cerrados del poder, muy a pesar del recién ingreso de Colombia al llamado Club de los Ricos, la OCDE, han estado dependiendo desde antes de su constitución formal como repúblicas de la extracción de recursos naturales renovables o no, para mantener los procesos civilizatorios cifrados en la lógica del desarrollo económico y por ende en un supuesto bienestar social. Poco o nada de estos recursos son elaborados y llevados a una instancia de valor distintos dentro de las fronteras nacionales. Son explotados tal como han sido extraídos, son exportados tal y como han sido extraídos. Y las más de las veces por extranjeros con licencia minera que tan solo deben dejar un porcentaje de las ganancias. El colonialismo del siglo XXI en pleno accionar. En el caso de Colombia y en general de América Latina, la minería de metales ha sido, sumando los tiempos de la colonia y la república, una actividad comercial insigne. Insigne y preponderante. La riqueza de los Andes en metales preciosos, oro, plata y platino especialmente, o básicos, cobre, plomo, zinc, estaño, etcétera, ha hecho de este sistema montañoso una de las canteras más apetitosas para el mundo. Paradójicamente, parece que donde el verde se impone, el dorado se esconde, tímido y esquivo bajo su manto resplandeciente. Fortuna, desdicha o gloria maldita. El mito fundacional evolutivo cuenta que de cazadores recolectores pasamos a ser pastores cultivadores. Entre esas dos parejas de vocaciones se ha olvidado mencionar la importante labor de ser mineros. Parece que esta actividad soterrada que nos acerca a otras especies al cavar el suelo para encontrar materiales sea indigna, inhumana. Es claro que con las primeras ciudades nacen las primeras minas, incluso desde antes las piedras distintas, las de colores, esas piedras cristalinas o de visos metálicos eran vistas como objetos de culto, piezas de valor espiritual que conectaban el suelo con el cielo en un lindo ejercicio de conocimiento imaginativo que creó dioses por doquier. El círculo lo cierra entonces la triada de cultivo, rebaño y mina. Esta es la esencia de la cultura y de aquí no podemos escapar fácilmente.
Solo pensemos que lo que hay sobre la tierra construido por nuestra especie ha salido de alguna parte, de algún yacimiento, de alguna veta. Los seres humanos tenemos en la minería la forma de construir lo duradero, en contraposición al pastoreo o el cultivo que garantiza lo perecedero. Lo que consideramos eterno porque nos supera como las pirámides de Egipto es producto de la minería. También lo son la Venus de Milo o la escritura cuneiforme mesopotámica. Aunque desde siempre hemos vivido con esta realidad y el pasado migratorio de europeos a las Américas en los últimos 500 años ha escondido tras sus motivos teocráticos, la verdad es que la colonia tenía fija la idea de la gran despensa dorada que significa América. Parece que también el tiempo nos ha vuelto mineros vergonzantes. Vuelve a aparecer el rasgo topo que detestamos. Los debates más recientes en contra de la minería industrial en el país son prueba de hecho. La pregunta aquí es, ¿en contra de qué estamos? ¿De la minería per se o de la forma como se hace o dónde se hace? La fama de los mineros arrastra consigo prácticas non sacras, relacionadas con los vicios, el lenocinio y todo tipo de vejámenes que nos aterran. Quizá esto tenga más que ver con la idea de fortuna que con la minería misma. Vuelve a aparecer la idea del exceso. Todo en demasía es nocivo para la vida. Un cuerpo precisa solo lo que realmente necesita, diría Spinoza. La ciencia económica y en especial las teorías neoclásicas derivadas del pensamiento de Schmidt son recatadas frente a la posibilidad de los excesos. Administrar la escasez es una de las acepciones más oportunas para entender la relación que plantea dicha teoría, emparentando nuestra especie emparentando nuestra especie con los entornos naturales que permiten nuestra existencia justo en el momento en el que la humanidad cayó en cuenta de que el mundo es finito, que en cualquier momento puede colapsar, que su fragilidad hace que debamos procurar un balance positivo que privilegie a la naturaleza antes que a nosotros, pues la componemos con nuestras relaciones y al contemplar su bienestar también estamos contemplando el nuestro. La lógica semita del Génesis está totalmente revocada. Solo basta echar una ojeada a la encíclica de Francisco, Laudato Si, que se explaya en hermosas y a la vez tenebrosas visiones sobre la casa común. Vivimos gracias a los recursos naturales. Algunos de ellos, como el aire, solo nos basta tomarlos con el poder natural que nos asiste. No tenemos ni qué pensar para traerlos desde afuera a nuestros pulmones. Eso es una operación automática. Es una composición maravillosa de relaciones. Nuestro cuerpo sabe que el aire le pertenece y, ¿por qué no?, nosotros al aire. El agua, al menos en nuestro contexto, es abundante, aunque hemos visto y sentido que otrora fue más exuberante su presencia. Los recursos naturales son necesarios para la vida nuestra y las demás especies sobre este planeta sur, aunque por alguna suerte de la evolución la humanidad ha trazado líneas imaginarias sobre la tierra y los mares, poniendo nombres a cada sitio y apropiando todo cuanto en esos espacios existe. Los procesos emancipadores modernos que separan la religión del Estado dieron a las personas la posibilidad de acumular riquezas más allá de los límites fijados por una moral que juzgó severamente a los ricos. En Occidente, la clase burguesa se abrió camino y cobró autodeterminación a la hora de modelar su fortuna. La avaricia aparece entonces blindada por el derecho y la propiedad privada, y la fantástica idea de la acumulación infinita se tornó plebeya, al punto de expandirse como un virus sobre todo el orbe. Se podría afirmar que desde el siglo XVII esta lógica se abrió paso y se ratificó como ley natural al punto
de que en la actualidad parece haber una idea común que eleva el tener bienes materiales al sitial de una nueva religión global. Soy en tanto tengo un escolio propio de las dinastías y las casas reales reemplazó sin mayor problema la máxima cartesiana, pienso, luego existo. Ahora bien, volvamos sobre eso de los excesos. Nada de lo que hoy existe sería posible sin haber dominado el fuego, sin la invención de la rueda o la aprehensión de los lenguajes matemáticos. Tampoco habríamos inspeccionado someramente el espacio exterior sin haber conquistado la técnica que implicó el manejo de los demás elementos, hasta la concreción de la tabla periódica. La ciencia y las artes combinadas nos han permitido lo impensable. La actualidad, según muchos autores, es quizá el mayor momento de bienestar para la humanidad. En contraste con esto, no hay duda que también es el más frágil para el planeta. Minería sí, pero no así, o no aquí, es el eslogan popular que ha tomado vuelo. A lo mejor lo que se quiere decir es minería sí, pero la que ya fue, no necesitamos más. Claramente la extracción de recursos naturales metálicos o no metálicos seguirá vigente mientras las ciudades crezcan y el desarrollo y las innovaciones nos exhorten a ir más rápido, más alto y durar más tiempo. El tema es entonces, si necesitamos todo lo que ¿sí será que necesitamos todo lo que estamos extrayendo o estamos realmente extrayendo aquello que necesitamos? La lógica de la economía contemporánea nos ha permitido comenzar a gastarnos el futuro. Sí, parece absurdo, pero así es. Los yacimientos de recursos no renovables producen crecimiento aún sin ser extraídos. Esta es la explicación de esta paradoja. Acumular para después gastar. Tiene lógica con los recursos perennes, como los granos, pero ¿y el oro? ¿Para qué se acumula oro? Una buena respuesta la puede tener el rey Midas. Fortuna, diálogos de extracción, economía y cultura ha sido una investigación aún en marcha en los terrenos del arte moderno y contemporáneo que ha recabado información sobre los fenómenos relativos a la minería. Aquí podemos constatar desde diversas ópticas cómo la mirada de los creadores se posa sobre una de las condiciones humanas por excelencia. Una que define nuestra esencia y devela una realidad tan cruda como alarmante. Medio centenar de artistas, más otras cuantas piezas de la colección de Historia, Antropología y Ciencia Natural del Museo Universitario se conjugaron en esta última versión de una exposición caleidoscópica. Ya hace mucho el pueblo de Moisés quiso creer en un becerro de oro, a falta de un Dios omnisciente que les acompañara. Hoy tal vez no es un becerro, pero el dorado, ese metal blando y maleable como pocos, sigue sin cesar seduciendo la mente y los corazones de las gentes. El oro, ese material que leemos como riqueza, ha logrado instaurar un orden único y hegemónico que no ha logrado ningún dios hasta el momento. Pero ojo, no nos equivoquemos. Este precepto sigue siendo equívoco y ni siquiera alcanza el segundo grado de conocimiento espinociano. La comunión vía la razón. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por esta charla tan interesante. Creo que hay varios puntos o hay múltiples puntos que se podrían abordar a partir de lo que nos has mostrado. Yo quisiera arrancar con una cosa y es ese planteamiento que haces en el último bloque de la relación entre el cultivo, el rebaño y la mina. Y quería señalarlo fundamentalmente por aquella noción justamente de que el término cultura procede de cultivo o que muchos de los mitos fundacionales justamente se basan en un pastor y en un campesino, por decirlo de alguna manera, y que en esa medida, pues, en el marco de ese mito, pues se entiende que el arte es creación de vida. De hecho, a ese asunto de la creación de vida te referiste al principio.
Pero en el caso de la mina, se trata más que de creación de mina, de extracción de lo oculto. Y creo que es inevitable recordar aquel poema de Miguel Ángel donde él dice que lo único que hace es retirar los fragmentos sobrantes para la escultura. Entonces, si pudieras un poco ampliar esa otra noción del arte que no es necesariamente la creación, sino también la búsqueda, si se quiere, de esa alma dentro del cuerpo, en los mismos materiales. Perfecto, perfecto. Me voy a valer de una imagen, voy a volver a compartir la pantalla, Gustavo, de una imagen de la presentación. Vimos un video, yo quería como comentarlo más, tengo pues unos racionales de algunas de esas obras. Precisamente está en esta sala, ustedes pueden ingresar, ya está en la página de la Universidad de Antioquia el link, yo creo que ahora también se los podemos compartir, y es esta pieza. Esta es una pieza, a mi juicio, extremadamente inteligente. No hay mucho que decir. El artista trabaja por sustracción, tal como lo hace Miguel Ángel con el bloque de mármol, donde dice, aquí descansa un gran coloso. Lo que estamos viendo es una pieza muy interesante de Mario Paso, que se llama Mapa Mudo, realizada por primera vez en el 2017. Y es relativamente sencilla, como todo lo complejo, tiene una profunda sencillez, y es un mapamundi en grandes dimensiones, calado en la pared, con hachuela, y con unos ciertos agujeros más profundos. La minería, como también se dice ahí, y que me encuentro con ese término de una manera muy especial, garantiza lo eterno, lo inmarcesible, las cosas que van a durar más. Todos los artistas de alguna manera trabajan como mineros, es decir, recaban información por un lado, cuando hablamos del pensamiento, y por otro lado requieren materiales para ejecutar lo que hacen. Son pocos los ejercicios que son por sustracción. En este caso, este artista no llega con materiales más allá de unas hojillas de papel y un cincel y una pequeña almadana para ejecutar su pieza. Un poco lo que sucede con el grabado, pero a diferencia del grabado que tiene una tinta, el resultado acá es inmanente, está dentro de sí. Lo que quisiera ahí connotar es que la minería para la humanidad, y como se ve en Fortuna, no es necesaria, es perentoria. O sea, hoy no estaríamos acá conversando si no fuera por los elementos que todos los compañeros que están asistiendo a esta charla pueden tener sus dispositivos móviles, sus computadores. Yo uso gafas y sin la sílice para poder hacer estos lentes sería difícil poder tener una lectura de más de 20 minutos. Yo uso un vestido como lo está usando cualquiera de nosotros que necesitó unas agujetas para ser cosido. Con eso lo que quiero decir es que la minería no solo es importante, es necesaria. O sea, las ciudades son construidas, solo basta ver a Medellín, las ciudades son construidas con canteras. Esta es una ciudad de ladrillo, que es barro y salió de alguna parte, muy seguramente de Belén, Altavista o de alguna otra ladrillera de este valle. En ese sentido hay una similitud muy interesante y lo veíamos en Bogotá cuando se mostró la pieza y cuando hablábamos con el maestro Antonio Caro, y él nos hacía caer en cuenta de algo muy interesante y era su obra, que es esta, que también es una de esas piezas que no hay que explicar. Es decir, cuando uno lee en la bandera de Colombia, sobrepuesto con negro la palabra minería, que nos dijeron en el colegio que el amarillo era la riqueza de nuestra tierra, pues yo creo que ahí está toda esa validez. Entonces aquí lo que se encierra, al menos en esos mitos que siempre hay que reconstruir, que yo creo que valdría la pena mirar, es que la tríada vocacional humana no se cierra, pues no es una diada, no pasamos de cazadores, recolectores a pastores, cultivadores.
Hay una pequeña parteaguas, que es la bisagra, que es la implicación que tiene el mundo de la mina. Estos asentamientos se dieron, o sea, los humanos que se asentaron en ciertos, por lo general se asentaron al lado de ríos porque tenían recursos minerales, porque podían sacar la arena, sacar la roca, y evidentemente esa partecita del cuento no nos la han contado muy bien. Y yo creo que esa ronda es muy bella cuando ya se puede juntar del río los minerales para hacer una pieza de labrado y hacer un pico que te permita hacer las eras. Vuelve a estar ahí la figura de la mina. Entonces es la era, la mina y el rebaño. Muchas gracias. Oscar, Camila Echavarría nos pide si podrías explicar mejor el ejemplo del hotel. No lo tiene completamente claro. Si podrías ampliar un poco ese ejemplo. El ejemplo del hotel, si siguen la conferencia, pues se aparta de este ejercicio. Simplemente es un dispositivo que llamo para poder explicar que frente a la fragilidad de la realidad, es decir, una Belén con una división sionista de un muro de hormigón gigante en una condición inestable completamente de altísima fragilidad, logra una contundente obra de arte. Es el título un poco de la exposición, es decir, fragilidad de la realidad, fortaleza del arte. Y en ese sentido, pues, todo lo que conlleva el poder del arte y las prácticas contemporáneas que permiten y abren discursos y alternativas y horizontes de sentido, pues, absolutamente perentorios. Muchas gracias. Milena Aguirre pregunta cómo interpretamos las dinámicas de representación del territorio explotado a través del uso de la cartografía, planteando sobre todo que esa cartografía es en muchas ocasiones una mezcla de realidad y ficción, en la medida en que la cartografía no deja de ser una proyección, digamos, de esa realidad. Sí, en términos spinozianos, una cartografía es un modelo. Estaríamos en el segundo grado de conocimiento. Es un instrumento más o menos preciso. Hoy hay levantamientos cartográficos casi al dedillo. Me acuerdo de ese bello poema o novela o cuento corto, si se quiere, de Borges, que dice que en aquel reino la ciencia de la cartografía era tan fuerte que no teniendo con los pequeños planos levantaron un plano que ocupaba de toda la nación, que ocupaba toda una comarca o un departamento, por ponerlo aquí, que con el tiempo esos cartógrafos no tuvieron ni hicieron uno tan grande como la misma nación, y con el tiempo los restos de ese plano son las ruinas de tal y tal edificio. Lo dice de una manera muy bella, no lo recuerdo todo. Pero efectivamente hay una suerte de economía de medios a la hora de hacer la representación del territorio. Solo basta entrar a Google Earth para tener una imagen del espacio en un tiempo distinto. Y pues no podríamos decir de una manera pues como muy fehaciente que esa no es una imagen real. A lo mejor no, pero queda la duda. Con esto lo que digo es que el mapeo o el ejercicio de esa cartografía, al menos como yo la veo, es un ejercicio que sirve para poner en común lo que puede ser susceptible a ser malinterpretado. Es decir, cuando yo te hago un mapa, lo que te estoy dando son unas señales y unos indicios que te van a permitir llegar a un punto a donde yo te estoy citando, ¿ya? Y eso es lo que pasa con todos los modelos. Es decir, sería el segundo grado de conocimiento spinoziano, donde el conocimiento y la sapiencia sobre esos elementos que están allí, pues permitirían hacer muchas cosas. Yo dentro de esta investigación logré acceder y tengo pues en la investigación el mapa,
se llama La cartografía minera de Antioquia. Y es un libro de unas dimensiones muy grandes, donde están todos los municipios, los 125 municipios de Antioquia, con todas las patentes con todas las patentes y permisos de minería que hay para los distintos metales, sean ellos metales preciosos o no preciosos. Y resulta muy fuerte mirar cómo todo el territorio ya está auscultado, está medido, está observado, está detalladamente como mapeado. A esos mismos territorios usted les podría sobreponer un mapa de la violencia en Antioquia y muy seguramente muchos de esos territorios de minas coinciden con los espacios de mayor violencia en nuestro departamento. De acuerdo. Claudia Baumgartner pregunta si podemos considerar que la vulnerabilidad de los cuerpos es paradójicamente la mayor fortaleza del arte. De alguna manera, lo que pasa, y como lo hice ver con el ejercicio del huevo, hay una práctica que me parece que es muy interesante de las artes marciales, que es el taekwondo, que pues, el artista marcial trabaja con sus debilidades, es decir, potencia sus fragilidades y las lleva hasta otro punto. Definitivamente yo creo que en los casos como en los países a los que nosotros pertenecemos, los países latinoamericanos, el ejercicio del arte se ve enriquecido por la misma fragilidad de los cuerpos. Cuerpos sociales o cuerpos de individuos. Hay una pieza, pues cité a Rosenberg, que da para mucho más en esta lógica. Hay una pieza de Rosenberg que es muy fuerte y que se llama Mugre. Él entra en uno de los festivales de performance de Cali, entra con un cuerpo de una persona, un habitante de calle, totalmente calle, es decir, entra con la calle poéticamente hablando, es decir, un hombre untado de calle, y con este hombre traza ciertas gráficas sobre la pared blanca impoluta, es decir, esa fragilidad la convierte en un gesto artístico magnífico, muy fuerte, muy duro. Yo considero que, claro, que hay una lógica sobre la cual hay que tener mucho cuidado, porque muy fácilmente puede uno llegar a instancias de la pornomiseria, donde la utilización de esa fragilidad, o ya no de la fragilidad, sino realmente de la destrucción, para llevarla a una pieza estética, puede ser realmente un asunto muy complejo, que yo creo y con esto he entendido varias cosas. Una de ellas es que en el arte, definitivamente, como lo dice Débora, que yo no entendía eso, pero ya más o menos entiendo, en el arte la moral no aplica, es decir, el arte no tiene que ver con la moral, no hay modelos previos que puedan justificar que así se hace una acuarela o no, pero yo sí creo que hay una ética que debe delimitar las fronteras posibles del accionar del arte. Creo que tiene incluso mucha relación con eso, una inquietud de Mónica Ortiz que quisiera también como complementar. Ella pregunta un poco sobre las implicaciones de resistencia y fragilidad en la obra de arte. Y recuerdo que justamente planteabas que esa fragilidad es la fortaleza del arte. Digamos, sí, eso en relación con el arte que se enfrenta a un mundo que es problemático, que quizá en algún momento de la historia se pensó que el arte tenía la capacidad transformadora, pero que ahora es sobre todo un ejercicio de resistencia. ¿Cómo ves las implicaciones de ese tipo de cosas? Es muy bonito eso. Hay un personaje con el que yo he trabajado bastante, es un gran espinosista, que es este señor. Este título que tenemos ahí dice la fábrica de porcelana, pero en este librito, que es pequeñito, que se llama Arte y Multitud, el que cito allí, uno puede empezar a entender cómo todo puede ser leído como un juego de estrategias, ¿ya?
y cómo esas fragilidades aparentes en una dinámica de un tira y afloje entre realidades constituyentes y constitutivas o constituidas, es decir, Estado y pueblo, pueden y deben ser entendidas bajo una dinámica de resistencia, fortaleza y fragilidad. Un poco lo que dice Negri es que a mayor presión, ¿sí? O sea, entre yo más duro apriete el globo va a tener más presión para devolvérmela a mí. Es lo mismo que pasa con el caucho. Entre yo más jale el caucho o más duro le pegue a la pelota contra la pared, más duro se va a rebotar esa pelota frente a mí. Lo lindo de la filosofía spinoziana es que la física básicamente es un pensamiento físico que aborda las leyes de la naturaleza de una manera muy precisa, y el movimiento y la quietud son determinantes. Entonces, volviendo sobre eso, cuando los grandes movimientos sociales contemporáneos están usando la poética, lo que hacen es que desconciertan definitivamente al statu quo del Estado. Es decir, no es lo mismo poner una bomba, un poco lo que yo les decía, en el muro sionista de Belén, que poner un hotel que te brinda una experiencia donde vos decís, bueno, entonces, ¿quién es el bueno o quién es el malo aquí? ¿Cierto? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo mido yo la inteligencia del otro y cómo mido su resistencia para saber hasta qué punto va mi capacidad de presión? ¿Ya? Es un tema de táctica y estrategia porque, entre otras, todo esto es una filosofía causal, es decir, acción-reacción. Acción-reacción en lo más puro del término. No sé si le ha quedado claro ahí, Gustavo, eso. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que indudablemente pues tu charla y la conversación nos ha permitido tener otras perspectivas para abordar este asunto de lo frágil, que es el tema principal del seminario. Queremos agradecerte tu participación, tu exposición, y muchísimas gracias. A ustedes, a ti, por acompañarme en este espacio, obviamente a la universidad, a la Facultad de Artes, mi gran agradecimiento a todo el trabajo que se está haciendo allí. Y bueno, ya tendremos tiempo de seguir conversando sobre estos asuntos que tanto nos apasionan, que tengan un muy lindo tiempo de seminario los días subsiguientes. Un abrazo. Gracias. Muy bien, agradecemos a Óscar Roldán Alzate por su ponencia y al profesor Gustavo Villegas por su moderación. Con el objetivo de enlazarnos correctamente con nuestra próxima intervención, daremos por finalizada este espacio de transmisión, pero en cuestión de minutos retomaremos en este mismo canal para presenciar las comunicaciones, prácticas artísticas en contracorriente, el Grafitour de Cacacolacho, Medellín, y el Festival de Artes Escénicas Selva Adentro, Chocó, a cargo de Joana Carvajal, y música sinfónica y de cámara en Medellín, crónicas de su fragilidad en tiempos de pandemia, a cargo de Juan Camilo Toro E. y Juan Pablo Valencia H. Les pedimos a nuestros asistentes salirse de la emisión y cargar nuevamente la página de Facebook para que puedan visualizar correctamente y a tiempo la ponencia. Ya nos vemos.